hablamos de derechos humanos, también es importante hablar de nuestro derecho al acceso a un medio ambiente saludable para todas y para todos. Recientemente, a finales de la semana pasada, la noticia que circulaba en gran parte de los medios de comunicación eran las cifras dadas a conocer por esta revista especializada de Lancet, en donde se mencionaba que 5.1 de cada 1,000 niñas, niños o adolescentes en México habían perdido durante este tiempo de pandemia al menos una madre, un padre, una abuela o un abuelo residiendo en la misma casa, dejando pues a niñas y niños en situación de orfandad. Para abordar el tema, impacto del COVID-19 en la protección especializada y el cuidado de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, damos la bienvenida a María Matilde Luna. Ella es directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, con numerosas investigaciones relacionadas precisamente con este tema, el acogimiento familiar y la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Tiene amplia experiencia como docente en Argentina, Ecuador, Brasil, Guatemala y México. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Me resulta muy difícil hablar después de Brian y después de Greta también. Nos han conmovido realmente a todos, porque además están hablando de nuestra casa, del entorno en el cual vivimos y del deterioro y hasta la desaparición de lo que tanto gozamos, el planeta, los mares, realmente. Así que voy a intentar hacerlo. Bueno, asumo nuestro futuro y me incluyo en nuestro futuro también. Creo que este encuentro intergeneracional es nuestro, de las diferentes generaciones, donde cada generación tiene una distinta responsabilidad. Soy una persona adulta y soy una persona considerada de alguna manera con ciertos conocimientos y experiencias como para intervenir entre las personas adultas, los decisores, en un tema que es un tema muy preocupante para lograr un cambio. Y el futuro nos tiene que convocar, pero el cambio tiene que ser hoy. Son temas urgentes, no son del futuro, son del hoy. Entonces, me asumo y me presento como una persona responsable también de lo que pasa hoy y de lo que va a pasar en el futuro según lo que nosotros hagamos hoy. Bien, mi presentación tiene que ver con un tema central que venimos trabajando en la RELAF, que es la entidad que dirijo, que es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en la que trabajamos por el cumplimiento del derecho de todos los niños y niñas y adolescentes a vivir en entornos familiares y comunitarios. Entonces, como ya queda claro, todos los derechos tienen sus marcos de garantía, pero también tienen grandes situaciones en la realidad de vulneración. En el caso del derecho a vivir en familia, nosotros sabemos desde que comenzó esta pandemia que iba a ser, como lo es, una fuerte amenaza para el cumplimiento del derecho a la vida familiar y comunitaria de niños y niñas de América Latina. Ni bien comenzó la pandemia, vimos que iba a agregar condiciones desfavorables para el cumplimiento de este derecho para muchos niños, niñas y adolescentes en América Latina. Entonces voy a intentar, respondiendo a este evento, a ver la consecuencia de la pandemia dentro del cumplimiento del derecho a la vida familiar y comunitaria. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Acaba de ser mencionado un estudio al que luego me voy a referir, pero quisiera, en primer lugar, hacer referencia a la pobreza. Nosotros, desde RELAF, hicimos un estudio en el 2010 en el que dijimos que la pobreza es el telón de fondo de la situación de miles de niñas, niños y adolescentes que pierden el cuidado de sus padres y son separados de sus familias e incluidos en algún tipo de cuidado, entre comillas, mayormente residencial. La pobreza siempre presente en las familias que
pierden el cuidado de sus padres y no tienen capacidad para ofrecer una estructura de cuidado a esos niños y niñas. La garantía del derecho a la familia tiene en la práctica de la organización del cuidado de los niños su contraparte. Entonces, vimos ya hace tiempo que por supuesto que no todas las familias de sectores pobres son incapaces de cuidar a sus hijos o hijas, no estoy diciendo eso, sino que la presencia de la pobreza en esas familias afecta fuertemente la capacidad de cuidar y de organizarse. El año pasado, juntamente con Redes Tejiendo Infancia, hicimos un estudio muy importante relacionado con este tema, con la pobreza y la pérdida de los cuidados parentales, con estudio de caso en México, en este país. Nos enfocamos en ver, digamos, qué pasaba con pobreza y pérdida de cuidados en dos aspectos. Desde el punto de vista de la pobreza que afecta a esas familias y a los niños, niñas, y la inversión que se hace en las políticas públicas y también en las entidades privadas para ofrecer algún tipo de cuidado a esos niños y niñas que lo han perdido. Entonces tenemos un estudio muy reciente presentado inclusive en este año en el mes de enero, en un seminario. Ahora bien, tenemos una actualización importante en el informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estudio presentado muy recientemente que actualiza el panorama de América Latina del 2020, incluyendo los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia en la economía de América Latina, como sabíamos y se constata en el estudio, han sido devastadores. Han sido devastadores. El total de personas pobres aumentó dramáticamente. Ascendió de 209 millones a finales de 2020. O sea, son 22 millones de personas más que en el 2019, el año previo a la pandemia. De ese total, 72 millones de personas se encontraron en situación de extrema pobreza. Son 8 millones más de personas que cayeron en la extrema pobreza durante la pandemia del COVID. Esto, como lo demuestra el estudio de CEPAL, y obviamente tiene que ver con la pérdida de empleo, la pérdida de condiciones para generar recursos económicos, el aumento de la desigualdad, que es enorme, quedó dicho ya, como el escandaloso aumento de la desigualdad nos muestra que mientras millones caen en la pobreza, unos pocos cada vez más ven multiplicada su riqueza y la mayoría de los casos por la mera especulación. Entonces, eso lamentablemente, que se mide a través del índice de Gini, ha dado también un aumento muy importante de la desigualdad. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, venía teniendo el enfoque de la economía del cuidado. Así que el cuidado se puede organizar siempre y cuando haya inversión de recursos económicos. Se deja de lado aquella visión feminizada del cuidado, romantizada del cuidado, donde era la mujer la que paría por instinto natural, tenía que cuidar a su prole. Hay una visión, afortunadamente, cada vez más importante, más fundamentada, más fuerte, de esto que llamamos la economía del cuidado. Entonces, CEPAL, en este informe del 2021, hace un llamado, que es el siguiente: es urgente invertir en este sector del cuidado para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado, así como reactivar la economía desde una perspectiva de la igualdad y el desarrollo sostenible. Entonces, este tiene que ser el encuadre, ver el ser cuidado y el cuidar como un derecho también, para el cual hay que invertir. Y hay que invertir también, ¿por qué no? Porque creo que en alguna presentación se deslizó alguna crítica a las políticas asistencialistas. Sin embargo, quiero decir que las políticas asistencialistas son necesarias y han sido muy importantes
durante la pandemia. De no haber los apoyos que muchos estados han dado a familias en situación de pobreza, personas desempleadas, asistencia a las empresas para que se sostengan y puedan pagar a sus empleados, esta situación sería aún peor, aún peor. Entonces, esas políticas asistencialistas sí son importantes. No deben ser las únicas, obviamente, pero sí tienen que estar en la coyuntura. Sí tiene que haber esas políticas de apoyo a sectores que lo necesitan. Entonces, la realidad es esta. La pérdida de cuidados parentales está fuertemente relacionada con la pobreza. La falta de cuidados, la imposibilidad de cuidado está fuertemente relacionada. Dijimos, es un telón de fondo que afecta a personas adultas que además tienen otras problemáticas, como el consumo de drogas, la discapacidad, la salud mental, la presencia de la enfermedad del COVID. La presencia de la enfermedad del COVID trae una limitación a las capacidades de cuidado. También no hablamos de un factor de riesgo, sino que es una situación que conjunta con otras puede afectar la capacidad de organizar el cuidado y puede hacer que niños y niñas pierdan ese cuidado, ¿no? La pobreza, entonces, limita, como decimos, la disposición de recursos múltiples para organizar el cuidado. Las familias que tienen medios económicos organizan el cuidado, contratan a alguien o tienen personas en su familia extensa con recursos para hacerse cargo. Ciertas familias que están en condiciones muy difíciles no tienen esa red de apoyo, no tienen esa capacidad de organizarse y necesitan de ayuda. Siendo el estudio mencionado por nuestra presentadora, el estudio de Lancet, que es un estudio que tiene copyright de la Organización Mundial de la Salud y fue presentado recientemente, quiero decir que este estudio ha sido elaborado por un equipo de investigadores, conozco algunos como Philip Goldman, que está trabajando en los espacios comunes que tenemos, los espacios globales en los cuales trabajamos sobre la temática de niños sin cuidado parental. Entonces tiene esta perspectiva del COVID como una amenaza a la pérdida de cuidado parental. Y lo toma desde el punto de vista de la orfandad. Y mide la situación tanto de orfandad como de pérdida de lo que llamamos cuidadores primarios. Las personas que... Perdón, Carolina, pero está parado el reloj, entonces quisiera que me activen el reloj para no perder la noción de la hora. Está en 5 minutos. Ahí está, gracias. Perdón la digresión, pero no quisiera abusar del uso del tiempo. Bien, volviendo al estudio de The Lancet, decía que tiene una perspectiva del derecho a vivir en familia, ¿no? De organizar el cuidado y de lo que puede conllevar la pérdida de los cuidadores primarios para los niños y las niñas. El estudio habla de un efecto secundario, lo cual no me gusta demasiado, porque no es un efecto secundario, es tan secundario como previsible. Del minuto cero de la pandemia dijimos, cuidado con esto, y nos pusimos a trabajar desde RELAF con socios como redes también. Sabíamos, entonces no es un efecto indeseado secundario, era algo que se veía venir, quiero decir. Entonces, se mide la pérdida en 21 países. En 21 países, entre los cuales hay algunos países de América Latina. Y se mide la pérdida de los padres, porque la orfandad se mide cuando se pierde el padre o la madre, fallece, o ambos. Entonces, lo que se elabora es la tasa, la presencia de niños que han perdido cuidador principal por cada 1000. Entonces, ese es un gráfico de barras respecto de la tasa. Perú tiene una tasa muy alta dentro de nuestra región. Hay una tasa también muy alta en Sudáfrica, México, ya fue mencionado también, Brasil, Colombia, Irán, Rusia, Estados Unidos, Argentina y Polonia a nivel global están ahí en ese gráfico, ¿no? El fallecimiento de los
padres es mucho mayor que el de las madres. Han fallecido casi más del doble de padres que madres. Y el caso de fallecimiento de ambos, afortunadamente, es menor. Ahora vamos a ver en los datos de América Latina. Este es el cuadro que hemos elaborado en base a ese informe de Lancet con los datos de América Latina, como para que nosotros podamos tener en cuenta. Sé que para los jóvenes, para todos los que están presentes, es importante contar con información. Así que aquí tenemos la información de América Latina en 5 países dentro de los 21 que han sido medidos a nivel global. Toman desde el 1 de marzo al 30 de abril del 2021, es muy reciente la estadística realmente, y como mencionó alguno de los expositores, en todo hay subregistro. Entonces, lo que mide el estudio es el exceso de mortandad. Eso es muy importante, porque los datos que están proporcionando los países respecto del COVID suelen estar subregistrados. Entonces, medir el exceso de mortandad sí es importante, digamos, porque nos da una idea más aproximada a la realidad. En ese cuadro están Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Argentina tiene una tasa de 1, habíamos visto recién. Como ven, la primera columna es la pérdida de madre, la segunda de padre, la tercera de ambos progenitores y la tercera es el total de personas, padres o madres. Como dije, adelante, el fallecimiento de ambos afortunadamente es bastante bajo. Y también lo que se midió es la pérdida de abuelos que tienen la guarda, la tenencia, que es una figura legal que los hace responsables del cuidado. Entonces, se ha medido que ha habido pérdida de cuidadoras abuelas, cuidadores abuelos y ambos. No voy a leer todo el cuadro porque me queda muy poco tiempo, pero les voy a dejar el material para que ustedes puedan también hacer uso de este material. La respuesta para esos niños huérfanos y para los niños y niñas que están teniendo dificultades en ser cuidados por sus padres y sus madres es la misma que para niños y niñas que por otras razones venían perdiendo el cuidado de sus padres. Y quiero agregar, Fernando, tu presentación fue excelente, quiero que pongas en tu radar la situación del cuidado de los niños y niñas migrantes, porque es un dato importante. Entonces, el cuidado que se le da a los niños migrantes, a los niños que padecen maltrato y abuso y son separados, a los niños que son abandonados, en esa, digamos, digo bolsa porque a veces es muy malo, ya voy a terminar, en esa situación entran los niños y niñas. Hay algunos ejemplos más o menos virtuosos de ayuda específica. Hay un ejemplo en la Ciudad de México, la beca Leona Vicario, que ha alcanzado a niños y niñas huérfanos en un número de 5.300, es un número importante. Hay algunos ejemplos que nos pueden dar alguna pauta de que otras acciones son posibles. La acción recurrente que tenemos es esta, es la inclusión en la residencia. No hagamos lo mismo con los niños y niñas huérfanos o que pierden el cuidado por el COVID. Tenemos el caso de México como ejemplo. Sí hay datos, quiero decir. Los datos son oscuros, la realidad es oscura, pero hay que buscarlos. En este caso, el dato de los niños y niñas que están en residencia. Miles. Y en un número altísimo de los 22.000, casi 23.000, casi 7.000 niños habían sido el año pasado en la estadística entregados por situación de pobreza a las residencias. No queremos que se sume la situación del aumento por COVID. Al contrario, queremos que sea una oportunidad para reorganizar el cuidado especializado de los niños y niñas que están en amenaza o han perdido el cuidado de sus padres. Tenemos que aprovechar para transformar el sistema de protección integral. Para esto tiene que servir esta porquería de pandemia. Este bicho que nos amenaza y que nos hace estar con una cinta roja porque tenemos el miedo que corresponde. Es una amenaza grande, importante. Si estamos acá es porque esta es una discusión necesaria, imprescindible. Por eso estamos acá. Tenemos que trabajar
para fortalecer, para transformar los sistemas de protección integral, donde sí hay recursos. Hay que usar mejor los recursos, invertir en las familias, apoyar a las familias. Promover el acogimiento familiar, que es una figura que trabajamos mucho, que los niños sean cuidados en familia, no en instituciones. Mejorar la adopción, si son niños huérfanos, si no hay nadie en el entorno, mejorar su adopción para que sean integrados a familia de manera definitiva. Y desinstitucionalizar el encierro, la situación de encierro. Nosotros la definimos por la regla 11B de las reglas de Beijing. Es cuando los niños no pueden salir de un lugar donde están encerrados. No pueden salir por su voluntad. No afecta solamente a los niños y niñas que han cometido o están sospechados de cometer delito. Esos miles de niños que están por protección, muchas veces están bajo condiciones de encierro, se los puedo asegurar. Vayamos a ver a esos niños, apoyémosle, transformemos ese sistema. Quisiera que haya niños que están en esas condiciones, en este movimiento. Te lo pido, Juan Martín. Para que también ellos puedan, junto con ustedes, fortalecerse y defender y trabajar por sus derechos. Muchas gracias a todos y todas y con mucho gusto los sigo acompañando hoy y mañana. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a Matilde Luna, directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar.